La historia de las invasiones mongolas comienza con un líder que se erige como una de las figuras más formidables y notorias de la historia mundial, Genghis Khan. Nacido como Temujin en las estepas de Mongolia, este hombre sería el responsable de la creación del imperio contiguo más grande que jamás haya existido, el cual abarcó desde el este de Asia hasta el centro de Europa. La visión de Genghis Khan para unificar a las tribus mongolas, anteriormente dispersas y en constante conflicto, sería el punto de partida de una serie de conquistas que cambiarían para siempre el destino de millones. Desde su juventud, Temujin enfrentó innumerables desafíos. Su padre fue asesinado cuando él era un niño. Y su familia fue abandonada por su clan. A pesar de estas dificultades, Temujin logró reunir a las tribus mongolas a través de un liderazgo excepcional y una visión que trascendía las diferencias tribales. Al principio, sus métodos fueron considerados inusuales, pero su destreza estratégica y su capacidad para adaptar sus tácticas fueron innegables. Genghis Khan no solo fue un líder militar excepcional, sino también un innovador en cuanto a la organización social y la administración de su vasto imperio. Utilizó un sistema de jerarquías y lealtades que favorecía el mérito sobre la nobleza hereditaria, lo que le permitió rodearse de los mejores y más leales comandantes. Independientemente de su origen. Una de las claves de su éxito fue su ejército. Los mongoles eran expertos en la guerra psicológica, empleando el terror como una herramienta efectiva para someter a los pueblos que conquistaban. Las tácticas de Genghis Khan no solo se basaban en la fuerza bruta, sino en la velocidad y la sorpresa. Utilizaban caballería ligera, que se movía rápidamente, lo que les permitía atacar antes de que el enemigo tuviera tiempo para organizarse. Su ejército estaba compuesto en su mayoría por jinetes, quienes eran expertos en el uso de arcos compuestos y la caballería. La guerra de asedio fue otro de los métodos que los mongoles perfeccionaron, especialmente bajo el liderazgo de Genghis Khan. Utilizaron maquinaria avanzada para su tiempo, como catapultas, y se apoyaron en los conocimientos de ingenieros y científicos de las regiones que conquistaban. Estas innovaciones les permitieron tomar fortalezas que parecían impenetrables. La conquista de la región de Khwarezm es un ejemplo claro de la brutalidad y eficacia de Genghis Khan. El sultán de Khwarezm, al principio, intentó engañar a los mensajeros mongoles, matando a los emisarios enviados por el gran líder. Esto provocó la ira de Genghis Khan, quien juró vengarse. La invasión mongola a Khwarezm fue devastadora. Ciudades enteras fueron arrasadas, y se estima que murieron más de 1.7 millones de personas. Genghis Khan utilizó la guerra psicológica con una maestría impresionante, sembrando el miedo entre las poblaciones antes de llegar. De hecho, su nombre se convirtió en sinónimo de destrucción y terror en todo el mundo. Sin embargo, la eficiencia de sus tácticas no era solo una cuestión de brutalidad. Genghis Khan también promovió la tolerancia religiosa dentro de su imperio. Aunque sus conquistas fueron violentas, sus políticas en cuanto a la religión eran notablemente liberales. Los mongoles permitieron que los pueblos que conquistaban siguieran practicando sus propias religiones, lo que en muchos casos garantizó la lealtad de las poblaciones locales. Esta política contrastaba con la intolerancia religiosa de muchas otras potencias imperiales de la época. A lo largo de su vida, Genghis Khan nunca dejó de innovar en los aspectos de la guerra y la administración. Promovió la creación de un sistema de comunicación en todo su imperio, utilizando un sistema de mensajeros y estaciones de descanso para asegurar la rapidez y eficacia de las comunicaciones. Esta red de mensajeros le permitió mantenerse informado de lo que ocurría en todos los rincones de su imperio. A medida que Genghis Khan consolidaba su poder en Asia Central, miró hacia China y Europa como las siguientes fronteras para expandir su imperio. La invasión de la dinastía Jin en el norte de China y su lucha contra la dinastía Song fueron algunos de los momentos más destacados de su reinado. A pesar de las dificultades iniciales, los mongoles prevalecieron y lograron conquistar vastas áreas de China, lo que les permitió adquirir recursos y mano de obra que serían fundamentales para sus futuras campañas. Al mismo tiempo, Genghis Khan también expandió su dominio hacia el oeste, invadiendo el imperio Khwarezm y más allá, hasta el corazón de Europa. En el camino, destruyó imperios establecidos, arrasó ciudades enteras y dejó una estela de devastación.
Gengis Khan también se destacó por su habilidad para forjar alianzas. A menudo, en lugar de simplemente destruir a sus enemigos, les ofrecía la oportunidad de unirse a su imperio, lo que le permitió incorporar muchas naciones enteras a su ejército y extender su influencia sin tener que destruir cada ciudad que conquistaba. Su capacidad para inspirar lealtad y motivar a sus tropas le permitió mantener una cohesión inquebrantable dentro de su ejército. Sin embargo, en medio de la carnicería, las invasiones mongolas trajeron consecuencias inesperadas que moldearon el mundo moderno. Las vastas redes que crearon permitieron no solo el movimiento de mercancías, sino también la propagación de ideas, enfermedades y culturas. El papel de los mongoles en la propagación de la peste negra es quizás el ejemplo más infame. Llevada a lo largo de las rutas comerciales y a través de ciudades sitiadas, la peste diezmó poblaciones desde China hasta Europa, alterando el curso de la historia de formas profundas. Las invasiones mongolas también tuvieron un efecto democratizador en la guerra. Los ejércitos feudales tradicionales, que dependían en gran medida de los caballeros y las fortificaciones, se vieron mal preparados para contrarrestar la movilidad y la inventiva táctica de los mongoles. Esto obligó a innovaciones militares en Europa y Asia, lo que llevó al eventual declive de la guerra caballeresca y al ascenso de ejércitos más flexibles y modernos. La guerra psicológica que los mongoles dominaron también fue revolucionaria. Su uso del terror como arma, cuidadosamente calculado para infundir miedo y lograr la sumisión, sentó precedentes que serían estudiados y emulados por futuros poderes. Las ciudades enfrentaban decisiones tajantes: resistir y enfrentar la aniquilación o rendirse y ser perdonadas, al menos temporalmente. Estas tácticas maximizaban las conquistas mongolas con una resistencia mínima prolongada. Las invasiones mongolas también remodelaron las rutas comerciales. A medida que aseguraban vastos territorios, la antigua ruta de la seda alcanzó su punto máximo de importancia. Comerciantes, enviados y aventureros podían recorrer miles de millas bajo la relativa seguridad de la protección mongola. Productos como seda, especias, piedras preciosas e incluso conocimientos se movían con una libertad sin precedentes. Este auge económico fomentó el crecimiento de ciudades desde Venecia hasta Samarcanda. El impacto de los mongoles en la gobernanza también reverberó a través de la historia. Su énfasis en la lealtad, el registro y la recopilación de inteligencia inspiró reformas administrativas en las regiones conquistadas. Algunos de estos principios fueron absorbidos por los gobiernos ruso y chino, dejando legados que persistieron mucho después de la fragmentación del imperio mongol. La libertad religiosa, una política rara para su tiempo, permitió que coexistieran diversas fes bajo el dominio mongol. Lamas budistas, clérigos musulmanes, cristianos nestorianos y monjes taoístas encontraron todo su lugar dentro del complejo tapiz del imperio. Esta tolerancia, impulsada por el pragmatismo, aseguró la estabilidad en regiones multiétnicas y promovió diálogos interreligiosos que enriquecieron los paisajes intelectuales de muchas civilizaciones. La muerte de Ögedei Khan en 1241 detuvo las avanzadas mongolas en Europa, salvando regiones como Austria y Alemania del destino de sus vecinos del este. Las luchas internas por el poder y las crisis sucesorias erosionaron gradualmente la fuerza centralizada del imperio, llevando a su eventual fragmentación en kanatos distintos: la Horda Dorada, el Kanato de Chagatai, el Ilkhanato y la dinastía Yuan en China. A pesar de su eventual declive, cada kanato dejó huellas indelebles en sus respectivas regiones. La dinastía Yuan, fundada por Kublai Khan, no solo consolidó el control mongol sobre China, sino que también fomentó una vibrante síntesis cultural entre las tradiciones chinas y las costumbres mongolas. El Ilkhanato integró profundamente la cultura persa, contribuyendo a una identidad persiana que perduró mucho después de que terminara el dominio mongol. La influencia de la Horda Dorada moldeó las trayectorias de los principados rusos, incorporando prácticas administrativas mongolas en el Estado ruso en desarrollo. La máquina militar mongola fue inigualable en su época, pero fue su capacidad para adaptarse lo que verdaderamente los distinguió. Ya fuera adoptando las técnicas de asedio chinas, las prácticas administrativas persas o los sistemas financieros musulmanes, los mongoles absorbieron y utilizaron las fortalezas de los pueblos que conquistaban. Este pragmatismo fue una piedra angular de su éxito, permitiéndoles gobernar un imperio que abarcaba desde el Océano Pacífico hasta el corazón de Europa.
Los intercambios culturales durante la era mongola sembraron ideas que florecerían siglos después. La transmisión de innovaciones chinas como la moneda papel y la pólvora a Europa tuvo efectos profundos en el desarrollo global. Incluso los motivos artísticos y literarios viajaron a lo largo de las rutas comerciales mongolas, tejiendo una tela cultural más rica e interconectada. A pesar de sus numerosas contribuciones, los mongoles a menudo se recuerdan principalmente por su brutalidad, un testamento al impacto duradero de la destrucción que causaron. Sin embargo, la historia, cuando se observa en toda su complejidad, revela un legado de paradojas. El imperio de Genghis Khan fue tanto un presagio de destrucción como un catalizador de renovación, encarnando las fuerzas duales del caos y el orden que siempre han impulsado el progreso humano. Hoy en día, los restos de la influencia mongola se pueden ver en nombres de lugares, marcadores genéticos y los mitos persistentes que rodean el nombre de Genghis Khan. Su lugar de enterramiento sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia, envuelto en leyenda y secreto, un final apropiado para un hombre que reformó el mundo a su imagen. Las invasiones mongolas nos recuerdan que la historia nunca es simple. Los imperios surgen y caen, pero sus ecos perduran de maneras tanto vistas como invisibles. La ira de Genghis Khan forjó nuevos caminos, desmanteló viejos órdenes y dejó un mundo cambiado para siempre. Al reflexionar sobre su historia, obtenemos una visión no solo del pasado, sino también de las fuerzas que siguen dando forma a nuestra sociedad global hoy en día. La saga de las conquistas mongolas es una narrativa poderosa de ambición, estrategia y transformación. Un testamento de lo que la humanidad puede lograr y destruir cuando está impulsada por una visión inquebrantable.